El otoño pasado me mudé a una pequeña cabaña en medio del bosque. Siempre había querido vivir en un lugar así, lejos de todo, en completo silencio. Cuando conseguí un trabajo remoto, finalmente tuvo sentido hacerlo. Vendí casi todas mis cosas y me llevé solo lo necesario, así que la mudanza fue rápida y sencilla. Compré la cabaña a un hombre joven que estaba vendiendo la propiedad de sus padres. Me dijo que estaba bien cuidada y que incluso habían hecho algunas renovaciones para hacerla más cómoda. Por fuera seguía teniendo un aspecto rústico, pero eso no me molestaba. El mismo día que me mudé, justo al atardecer, recibí una visita inesperada. Un hombre se presentó como alguien que vivía cerca, en otra cabaña dentro del bosque. Tendría unos 40 años, parecía una persona normal, pero era extremadamente amable, demasiado. Hablamos unos 15 minutos, y luego me pidió si podía mostrarle el interior de la cabaña. Acepté porque el lugar estaba casi vacío y pensé que solo tenía curiosidad. Caminó por toda la casa rápidamente, pero después de eso no se fue. Se sentó en el sofá y siguió hablando, como si no tuviera intención de marcharse. Yo me quedé de pie cerca de la puerta, esperando que entendiera la situación. Finalmente tuve que decirle directamente que ya era tarde. Él sonrió, se disculpó y se fue caminando hacia el bosque, sin ningún vehículo. Esa última parte me dejó algo incómodo, pero traté de convencerme de que solo era una persona muy sociable. Encendí la chimenea y me recosté en el sofá. Dentro de la cabaña todo estaba en silencio, solo se escuchaba el fuego. Después de un rato me quedé dormido. Cuando desperté, la chimenea seguía encendida, así que no había pasado mucho tiempo. Fui a la cocina a buscar agua, y justo en ese momento escuché un leve sonido afuera, cerca de la puerta. Me quedé quieto escuchando, pero no volvió a sonar nada. Aún así, decidí acercarme a la puerta y aparté la cortina. Y ahí estaba él. El mismo hombre, de pie en el porche. Se sobresaltó al verme, pero rápidamente trató de actuar normal, diciendo que justo iba a tocar. Pero yo ya lo había escuchado antes de acercarme. Le pregunté qué hacía ahí tan tarde. Miré detrás de él y noté otra vez que no había ningún coche. Sonrió y dijo que quería invitarme a una fogata en su cabaña, que estaba a 1 milla por un sendero en el bosque. Miré en esa dirección, y solo había oscuridad absoluta. Le dije que no, que prefería quedarme solo esa noche. Él dijo que lo entendía, pero no se fue. En lugar de eso, miró dentro de mi cabaña, hacia la chimenea, y dijo que mejor podíamos quedarnos ahí. En ese momento sentí algo mucho más serio. Le respondí de forma firme que no y cerré la cortina. Pude ver su silueta a través de la tela. Se quedó ahí parado durante un tiempo demasiado largo. Finalmente se dio la vuelta y caminó hacia el bosque, desapareciendo casi de inmediato en la oscuridad. Me quedé unos minutos en la cocina intentando calmarme. El corazón me latía fuerte después de lo que acababa de pasar. La forma en que insistía, la manera en que no se iba, todo me daba una muy mala sensación. Pensé en lo que me había dicho. Que su cabaña estaba a 1 milla por ese sendero oscuro. Yo nunca había caminado por ahí. No tenía forma de saber si eso era cierto. Básicamente, me estaba pidiendo que lo siguiera en medio del bosque, de noche, sin ninguna referencia. Intenté relajarme, tomar agua y convencerme de que todo había terminado. Pero entonces escuché un sonido fuerte. Un crujido seco que resonó por todo el bosque. Me tomó unos segundos entenderlo, era un disparo. Corrí hacia la puerta y la abrí, mirando hacia la oscuridad en la dirección donde había escuchado el sonido. Sentí cómo se me helaba el cuerpo.
El disparo había venido justo del mismo camino por donde él se había ido. Y antes de poder procesarlo, lo vi salir corriendo del bosque. Venía directo hacia mí, gritando desesperadamente que lo ayudara. Era tan oscuro que cuando lo distinguí ya estaba prácticamente frente a la cabaña. Pasó corriendo a mi lado y entró directamente sin pedir permiso. Todo pasó en segundos. Yo me quedé congelado en la puerta, sin entender qué estaba pasando. No había nadie más saliendo del bosque. Nadie lo perseguía. Me giré lentamente y lo vi dentro de la cabaña, encorvado, diciendo que le habían disparado. Tenía la mano en el costado como si estuviera herido. Pero algo no encajaba. Por la forma en que estaba inclinado, su camiseta se levantó un poco, y fue ahí cuando lo vi. Un arma. Una pistola plateada escondida en su cintura. En ese momento todo cambió. Mi mente empezó a procesarlo todo al mismo tiempo. Él no estaba huyendo, él estaba armado. Sin pensarlo dos veces, me moví. Entré rápido, agarré las llaves del coche y salí corriendo de la cabaña. Escuché cómo me llamaba por mi nombre varias veces, pero no intentó detenerme. Subí al coche y me alejé lo más rápido que pude. En cuanto estuve lo suficientemente lejos, llamé a la policía. No me quedé cerca. Conduje directamente hasta la estación de policía mientras enviaban a un oficial a revisar la cabaña. Cuando llegaron, él seguía ahí. Sentado dentro, como si estuviera esperando. Como si nada hubiera pasado. Lo arrestaron en el lugar. Intentaron interrogarlo, pero apenas decía algo. Después de investigar un poco más, descubrieron algo aún peor. No vivía en ninguna cabaña cercana. No tenía dirección. Ni siquiera sabían quién era realmente. Y la pistola, la que yo había visto, estaba cargada. Faltaba una sola bala. Eso significaba que el disparo que escuché había salido de esa arma. Nunca supieron exactamente qué estaba intentando hacer. Pero estaba claro que todo había sido un plan para entrar en mi casa. Y lo peor de todo es pensar en lo que habría pasado si yo hubiera aceptado ir con él al bosque, o si lo hubiera dejado quedarse dentro sin reaccionar. Porque en ese momento entendí algo muy claro. Si hubiera tomado una decisión diferente esa noche, probablemente no estaría contando esta historia. Llevaba unas 2 semanas viviendo solo en esa casa. Me había mudado por trabajo y prácticamente empecé en el nuevo empleo justo después de instalarme, así que no tuve mucho tiempo para pensar demasiado en el lugar. No era una gran casa ni estaba en la mejor zona, pero era lo único que podía pagar. Aún así, al principio todo parecía normal. Una noche, después de volver del trabajo, entré en casa y me golpeó un olor horrible. Era fuerte, rancio, casi podrido. No tenía idea de qué podía ser. Recorrí toda la casa buscando el origen, pero no encontré nada. Después de unas horas el olor pareció desaparecer, así que pensé que quizá no era nada importante. Pero al día siguiente, al llegar de nuevo del trabajo, el mismo olor volvió. Esta vez revisé toda la casa con más cuidado, habitación por habitación, arriba y abajo. No encontré nada que explicara ese hedor, pero sí noté algo extraño. La puerta trasera, que era una puerta corrediza de vidrio, estaba abierta del seguro. Me quedé mirándola varios segundos. Yo siempre revisaba las puertas antes de dormir, y desde que me había mudado ni siquiera había usado esa salida. No entendía cómo podía estar sin seguro. Abrí la puerta y salí al patio. A los lados había cercas, pero al fondo solo se veía oscuridad y árboles.
No sabía si detrás había otras casas o solo bosque. No encontré nada y volví a cerrar, asegurándome de dejarla bien asegurada esta vez. Durante el resto de la noche no dejé de pensar en eso. Sabía que yo no había abierto esa puerta. Pero aceptar lo contrario significaba admitir que alguien más había estado dentro de mi casa, y no quería creerlo. No faltaba nada. Sí, estaba ese olor extraño, pero no era suficiente para convencerme de que algo realmente grave estaba pasando. Me repetí que si volvía a ocurrir algo raro, entonces sí llamaría a la policía. Esa noche me acosté varias horas después. En algún momento de la madrugada me desperté. No fue de golpe, sino como si algo me hubiera ido sacando lentamente del sueño. Mientras abría los ojos, tuve la sensación de haber escuchado un ruido áspero, como un zumbido o un raspado mecánico, pero desapareció enseguida. Lo que sí seguía sonando era otra cosa, un goteo constante que venía desde la cocina. Pensé que había dejado el grifo mal cerrado. Todavía medio dormido, bajé las escaleras. En la casa no se oía nada más que ese goteo. Pero cuanto más me acercaba a la cocina, más fuerte se volvía el mismo olor podrido de los últimos días. Ya no era un detalle menor. Era tan intenso que terminó de despertarme por completo. Llegué al fregadero y vi que, efectivamente, el agua caía del grifo. Lo cerré. Pero entonces noté que había algo dentro del fregadero. No encendí la luz, así que no podía distinguir bien qué era, solo que estaba destrozado, desfigurado, hecho pedazos. Olía fatal. Parecía como si alguien hubiera intentado empujarlo por el desagüe a la fuerza y se hubiera detenido a la mitad. Fue entonces cuando levanté la vista hacia la puerta trasera. Incluso en la oscuridad podía ver que el seguro estaba otra vez abierto. En ese instante lo entendí. Alguien había estado dentro de mi casa. Probablemente estaba ahí hacía solo unos segundos, haciendo algo con el fregadero, y se había escondido al escucharme moverme arriba. En ese momento dejé de pensar en lo que fuera que estaba en el fregadero. Ya no importaba. Lo único importante era que había otra persona dentro de la casa conmigo. Miré hacia cada abertura, cada pasillo, cada habitación oscura. Quise encender las luces, pero me dio miedo que al hacerlo esa persona supiera que yo ya estaba buscándola y reaccionara atacándome. Retrocedí lentamente y volví hacia las escaleras. La casa estaba en un silencio absoluto. Podía escuchar hasta los latidos de mi corazón. Subí despacio, intentando no hacer ruido sobre la madera. Pero en cuanto llegué al pasillo de arriba, escuché pasos fuertes abajo. Venían de la habitación junto a la cocina. Me quedé congelado. Los pasos se detuvieron justo en la cocina. Luego escuché a esa persona forcejeando con algo. En ese momento asumí que estaba intentando terminar de meter esa cosa en el desagüe. Un instante después se encendió el triturador de basura del fregadero. El ruido duró poco. Luego todo quedó en silencio otra vez. Yo seguía inmóvil, demasiado asustado incluso para respirar normal. Entonces, en medio del silencio, escuché algo más, la respiración pesada de un hombre. Venía de la cocina. Después oí cómo se alejaba, entraba otra vez en la habitación contigua, movía algo que sonaba como una bolsa de basura, y luego regresaba a la cocina. Finalmente escuché la puerta corrediza abrirse y cerrarse. En cuanto estuve seguro de que ya no se oía nada, corrí a mi dormitorio y llamé a la policía. Cuando llegaron, ese hombre ya se había ido. Seguramente había escapado hacia la zona boscosa detrás de la casa. Pero lo que encontraron dentro fue suficiente para dejarme marcado durante años.
En el fregadero había restos de animales. Según los investigadores, parecían partes de un animal grande, quizá un ciervo, cortado en trozos para poder empujarlo dentro de las tuberías. Eso significaba que el olor de los últimos días no había sido casualidad. Esa persona había entrado varias veces a mi casa para seguir deshaciéndose de todo aquello. Lo que nadie pudo explicar fue por qué. La teoría de la policía era que tal vez pensó que la casa seguía vacía. Pero yo ya llevaba 2 semanas viviendo ahí. Había muebles, cajas, señales claras de que alguien ocupaba la casa. A mí no me convencía esa explicación. A veces pienso que quizá quería obligarme a irme, llenando la casa con ese olor insoportable. O tal vez intentaba encubrir algo peor, deshaciéndose de pruebas en un lugar donde creyó que nadie sospecharía. Incluso llegué a pensar que podía estar tratando de incriminarme por algo. Nunca tuve pruebas de eso, pero después de aquella noche, mi cabeza no dejó de buscar respuestas. Han pasado años y ya vivo en otra casa, pero todavía hay noches en las que me despierto convencido de que vuelvo a oler lo mismo. Ese hedor rancio, podrido, imposible de olvidar. Y cada vez que lo recuerdo, pienso en una sola cosa: mientras yo dormía, alguien entraba a mi casa una y otra vez, y yo no tenía idea de lo cerca que estaba de encontrarme cara a cara con él.